Antes, antes de ver el, antes de ver la especificación formal, vamos a ir a ver un poquito de qué se tratan las matrices. Bueno, todo el tema de matrices está ligado a lo que son arreglos o vectores, ¿ya? Y está ligado a direccionamiento de elementos en la memoria principal. Ustedes saben que las matrices y los vectores solo se pueden crear en memoria, aunque existen algunas situaciones que las matrices y vectores se logran almacenar en archivos, ¿ya? Es decir, cada celda se guarda en archivos, especialmente cuando se tiene que procesar bastante información, ¿no? Y la memoria del computador no soporta, entonces parte de la celda del computador son bajados a archivos, se trabaja con otra parte, luego se sube a otra parte. Pero en realidad, esos son excepciones. Pero generalmente los vectores y arreglos están ligados a direccionamiento de memoria. Cuando se apaga el computador se pierden también dichas estructuras, ¿no? Entonces son procesiones de memoria que va de alfa a alfa más 1 hasta alfa más n. Dependiendo del tamaño y la capacidad del computador, ustedes pueden definir eh, arreglos de bastantes dimensiones, ¿no? Entonces todo se guarda en memoria. Ahora bien, si vemos en la axiomatización de los arreglos, podemos dar algunas definiciones, que es un conjunto consecutivo de elementos en memoria, de celdas en memoria, ¿ya? Es un conjunto de pares, también se puede decir, de índice y valor, su índice y valor, su índice y valor, quiere decir la posición y el valor que se guarda en esa posición de memoria. Pero toda la problemática de arreglos y vectores, está uno de los problemas fundamentales que se ve, está en insertar un dato, ¿ya? A veces que queremos insertar un dato al medio de otros dos datos, entonces tenemos que recorrer a la derecha o a la izquierda para que el dato entre en un lugar específico. Eso es un problema. Y lo mismo eliminar, cuando eliminamos nos quedamos con varias celdas sin uso, de tal forma que en algún momento tenemos que reorganizar para que los datos estén en posiciones de memoria consecutivas y no así separadas. Otro aspecto importante es que los índices no siempre son valores enteros. En algunos casos pueden ser otro tipo de datos. Por ejemplo, un vector que pueda tener sus índices los días de la semana, lunes, martes, miércoles, domingo. Otro vector, en lugar de poner 1, 2, 3, tendrán enero, febrero, diciembre. Otros tendrán eh, los años en cada, como índice de los vectores, ¿no? En resumen, entonces se tiene que un vector S tiene A1, A2 hasta N posiciones. Existe una variedad de operaciones que se pueden realizar con los arreglos, como por ejemplo encontrar la longitud del arreglo, es la cantidad de celdas con valores válidos en un arreglo. Leer un arreglo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Recuperar el iésimo elemento que hay en una celda para los índices con i entre 1 y n. Almacenar un nuevo valor en la posición iésimo para los índices i entre 1 y n. Esas son las operaciones. Después, a ver, ¿qué otras operaciones ustedes que han trabajado ya con arreglos, con matrices? ¿Qué operaciones se pueden hacer? Suma de matrices, ¿no? ¿Sí? ¿Me están escuchando? ¿Suma de matrices es posible hacer? Sí, es posible. Sí, es posible, ¿no? ¿Qué característica debe tener el arreglo para sumar? ¿Cuál Deben es ser del mismo orden. La misma dimensión. la misma dimensión? O sea, si tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, ¿no? Para sumar. ¿Se puede hacer multiplicación de matrices?
Sí se puede. Sí, ¿no? ¿Hay alguna condición para multiplicar matrices en especial? De que la segunda, del orden de n por m, el orden de m sea igual al sucesor de la siguiente matriz que se quiere multiplicar. Ya. ¿Qué otra operación puedo hacer? Sacar a la diagonal principal, ¿no es cierto? La triangular superior, la triangular inferior. Podemos hacer, bueno, una serie de operaciones y todo dependerá, su TAD que ustedes hagan con matrices, todo dependerá del problema a resolver. ¿Ya? Contar los elementos válidos en una matriz, podemos sacar la sumatoria de todos esos elementos válidos, sacar la sumatoria de los elementos de la diagonal principal, de la triangular inferior o de la superior, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una serie de operaciones que podemos hacer con los arreglos. Arreglo le llamamos a lo que son matrices y vectores. Perfecto. Ahora bien, una matriz es un objeto matemático que lo conocemos, con la cual se puede representar muchos problemas del mundo real. En realidad, muchas cosas del mundo real podemos resolver utilizando matrices, solo filas y columnas. Una de esas características es en las bases de datos, que también le llaman el diagrama tabular, que son parecidas a las matrices. Una tabla tiene filas y columnas también, solo que le dan otros nombres, ¿no? Atributos y tuplas, pero en realidad son filas y columnas que manejan. Y por lo tanto, el área de la ciencia de la computación se interesa en cómo poder repensar las matrices, qué operaciones pueden realizar y cuál sería, y aquí es lo que nos interesa a nosotros, cuál sería la forma eficiente de realizar estas operaciones. ¿Ya? Entonces, en la ciencia de la computación, en el área de lo que son matrices y vectores, le interesa es cómo optimizar tanto el almacenamiento como las operaciones que se vayan a aplicar sobre arreglos o sobre matrices. Por lo tanto, ustedes ya saben que una matriz tiene un número de celdas de m por n, ¿ya? Y cuando m es igual a n, se habla de una matriz cuadrada, y cuando el número de filas es igual a 1, es un vector. Entonces, siempre vamos a hablar de arreglos en general. Solo que cuando m es igual a n, le vamos a llamar matriz cuadrada, y cuando m es igual a 1, o sea, el número de filas igual a 1, la matriz o el arreglo se convierte en un vector. Por lo tanto, nosotros, en realidad, el computador no guarda una matriz. Lo que guarda son, como dijimos anteriormente, son posiciones de memoria. Entonces, una matriz de A de M por N, ¿ya? El computador la guarda en posiciones de memoria que van, en la posición 1 estará en la celda 1,1. En la posición 2 estará el valor de la celda 1,2. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta la posición M por N, es decir, la cantidad de filas multiplicada por la cantidad de columna. Esa va a ser la dimensión del vector en posiciones de memoria, porque es así como lo almacena el computador. No, para él no existe matriz, existen posiciones de memoria que van de 1 a M por N. Por lo tanto, va a haber posiciones K que van a ir del 1, 2 hasta M por N. Sin embargo, acá hay un problema, ¿ya? ¿Cómo encontrar el elemento K? ¿Cómo saber, por ejemplo, esta celda, vamos a suponer esta celda, es la fila 2, columna 1. ¿Dónde, en qué lugar del vector B se encuentra almacenado dado IJ, o sea, dado la fila y la columna? Si yo le doy la fila 2 y J1, ¿en qué posición de memoria se encuentra del computador en este vector B? ¿En qué posición se encuentra? O sea, tenemos que obtener K. ¿Ya?
Si nosotros analizamos acá, entonces va a ser en la posición 1, 2, 3, en la posición 3, aquí va a estar almacenado esta celda en el vector de memoria. La celda de la matriz A, la celda 2, 1 estará ubicado en la posición 3. ¿Por qué? Porque la hemos contado 1, 2, 3. Entonces, 1, 2, 3. Pero cuando son miles celdas, cientos de celdas de la matriz, ¿cómo poder obtener? No vamos a estar contando, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, se encuentra en tal posición. Entonces, ¿cómo encontrar? Aquí hay un problema. ¿Cómo encontrar el valor K en el vector B a partir de la posición IJ de la matriz original? ¿Ya? Fila y columna. I es la fila, J es la columna. Y el otro problema es, estando en el vector B, ¿cómo encontrar el valor que se encuentra en alguna posición del vector K, donde se encuentra en la matriz original? Entonces, ¿cómo encontrar IJ, o sea, la fila y la columna, a partir del valor K del vector B, del índice K del vector B? Bien, bueno, eso ya lo podíamos deducir en clase, pero lo tenemos de la siguiente manera. ¿Cómo encontrar IJ a partir de K? ¿Cómo encontrar la fila IJ en A partir de K, del vector K, del índice K del vector B? Entonces, nosotros podemos, esta es para encontrar I es igual a la parte entera de el valor que nos dé K en el vector B, menos 1, dividido entre el número de columnas que tenga la matriz A, ¿ya? N es el número de columnas. Sacamos la parte entera porque aquí nos puede dar decimales, y sacamos la parte entera de esta división y le sumamos 1 y ese valor va a ser el valor de I. Ya obtenemos el valor de la fila, ¿ya? Donde se encuentra el elemento que está en el vector B en la posición K. Y también podemos ver, determinar J, porque tenemos que encontrar IJ. J será igual a K, el valor que tenga la celda en el índice K en el vector B, menos I. Fíjense que I lo acabamos de encontrar acá, menos I, menos 1, por el número de columna que se hubiera definido en la matriz A, ¿no? Entonces, es fácil. Entonces, a partir de eso ya tenemos solucionado el tema, cómo encontrar la fila I y la fila J en A partir del índice K de nuestro vector B. Es, como les decía, ese vector B es un vector de posiciones de memoria donde se almacenan la fila I y la fila J del arreglo A dado. Y el otro tema es cómo encontrar el elemento K si yo conozco en B, si yo conozco la fila I, J del arreglo A. Entonces acá tenemos que K se lo puede obtener. Le damos el valor I menos 1 por la cantidad de columnas que tiene la matriz A original, más J, más el número de la columna que nos están dando. O sea, aquí nos van a dar I y J, nosotros tenemos que encontrar K. Como conocemos I, conocemos J y conocemos N, N, vuelvo a repetir, es la cantidad de columnas que tiene la matriz A, entonces podemos encontrar K. Entonces, con estas dos, lo que quiero es que entiendan, más que aprenderse de memoria de esta forma, lo que quiero que entiendan es qué significa K, qué significa L, qué significa I, ¿ya? Qué significa J, qué elementos son de la matriz A y qué elementos son del vector B dado acá. Entonces, vuelvo a repetir, K sería igual a I, I es la fila que nos están dando, menos 1 por N es la cantidad de columna que tiene la matriz A, y
Vamos a continuar otra vez el internet inestable, pero bueno, vamos a continuar. Entonces les Ingeniero, decía, hay algunos compañeros que están en sala. No sé si lo podría aceptar. Hay unos compañeros. sí, La yo les dije que botella. máximo a las 7:30 los espero, después no entra más nadie. Ah, ya. Ya, ahí les aclaré. Gracias. Se les fue la señal, dije, ¿Ah? en algunos de ellos. Se les fue la señal a uno de ellos, al internet. Está lento, ingeniero, alguno internet está lento. Sí, yo también estoy con ese problema, pero bueno, los que ya ingresaron, fíjense que no. Efectivo, ingeniero. ¿Perdón? Hay un... Bien, entonces, mira, lo que yo estaba explicando un momento es que si tenemos la matriz A de M de 3 filas y N 2 columnas, ¿ya? 2 columnas, entonces los valores serán guardados en el vector B. Ya no vamos a mirar la matriz A como tal, sino vamos a mirar B. Entonces estos datos serán trasladados al vector B. Entonces, ¿cómo se traslada? Aquí este vacío, aquí entonces viene vacío, el 1, 1, el 1, 2 vendrá acá vacío, este es el 2, 1, está en la posición 3, ahí vendrá el 20, luego este está vacío, que es el 2, 2, en la posición 4, luego este está vacío, vendrá el 5, y por último el 15. Así es como vamos a cargar los valores de la matriz A al vector B, ya que son posiciones de memoria. Entonces, ¿cuántas celdas tendrá el vector B? Tendrá M por N, dijimos, ¿no? La fila por las columnas, 3 por 2, 6. Entonces vamos a tener 6 celdas en el vector B. ¿Ya? Por lo tanto, K va a ir de 1 a 6 o de 1 a 3 por 2. Entonces, ¿cómo encontrar el elemento K en B a partir de la posición 2, 1? Esto. Sabemos acá que el 20 está en la posición fila I, 2 y J vale la columna 1. ¿Dónde se encuentra en B? Claro, acá lo podemos ver ahorita visualmente. Ajá, se encuentra en la posición K igual a 3, pero para ser más genérico, entonces usamos la fórmula que se explicó anteriormente, donde dice cómo obtener K. Entonces K va a ser igual a I menos 1, I es la fila, entonces aquí sustituimos el valor 2, menos 1 por N. ¿Cuánto vale N? Ah, N vale 2, 2 columnas, más J. ¿Cuánto vale J? Vale 1. Entonces lo que hacemos es sustituir esos valores en nuestra expresión y vamos a tener que sustituimos la I, que vale 2, menos 1 por N, que es el número de columna, 2 más 1. Haciendo operaciones, 2 menos 1 es 1, por 2, 2 más 1, 3. Entonces, K vale 3, fíjense, entonces me dice, el valor 20 se encuentra ubicado en el vector B en la posición 3. Ahora ya no tenemos si tenemos 100, 200 celdas en el vector B o 1000, no vamos a tener que estar contando, sino que a través de esta expresión, o esta fórmula, nosotros podemos hallar, dado I y J, dónde se encuentra ese valor en el vector B, en qué posición K se encuentra. Ahora bien, vamos a verlo. De esa manera, dado IJ, podemos encontrar K. Ahora al revés, vamos a buscar el 15, que está en la posición 6 del vector K, ¿en qué fila y en qué columna está almacenado al revés? ¿Ya, no? ¿En qué fila y qué columna está almacenado en la matriz A? ¿Ya? Dado los valores, dado K, acá solo se da un valor, K igual a 6. Entonces aplicamos, primero encontramos I, encontramos la fila, que es igual, dice, a K menos 1, o sea, el valor que nos dan, dividido entre la cantidad de columnas, parte entera más 1. Entonces, reemplazamos los valores,
nos indica allá. Por lo tanto, y dice que y la fila está, este valor que está en la posición 6 en el vector, el valor 15 se encuentra en la fila y, sería I igual a 3, 1, 2, 3. ¿Y en qué columna? Encontramos J. Para encontrar J aplicamos esta otra expresión. K, que es el que conocemos, que nos dan K igual a 6, menos I, que es el que acabo de encontrar, I menos 1, por la cantidad de columnas, que N es igual a 2. Entonces sustituimos los valores y nos va a dar que J vale 2. Entonces dice que el valor que está almacenado en la posición 6 del vector B, el valor 15, se encuentra en nuestra matriz en la posición 3, fila 2. Posición 3, fila 2. Eso es lo que nos permiten estas expresiones, esta fórmula, a encontrar. Entonces ya tenemos resuelto el problema. Ya sabemos dónde está el elemento de A en el vector B y sabemos dónde está el elemento en B en la matriz A. Podemos ir de un lado a otro. Por lo tanto, ya nosotros podemos hacer una serie de operaciones ya con estas expresiones. Es decir, ya no nos preocupamos, si usamos B ya no nos preocupamos de usar matrices. Podemos hacer suma de matrices, multiplicación de matrices, utilizando posiciones de memoria en un solo vector y nos olvidamos que existen las matrices. ¿Ya? Esa es una forma de exponer. Antes de ver esto, entonces vamos a ir un ratito para atrás a ver lo que es. Por lo tanto, nosotros vamos a crear nuestro propio arreglo, ¿ya? Que es un conjunto de índices y valores, como había una definición. Un arreglo es un conjunto de índices y valores, ¿ya? Nosotros tenemos la función create, que es crear un arreglo, construir un arreglo vacío, inicializado en la primera función. Ya, ahora, le decía, entonces la especificación formal del arreglo sería, el arreglo es un conjunto de índices y valores y declaramos la función crear, create, nos va a devolver un arreglo, nos va a aceptar los que aceptado y enviado. No se lo escucha, ingeniero, disculpe. creamos el arreglo con la función create. Esto nos va a inicializar o nos va a construir el arreglo. Retrieve, dado el arreglo y el índice, lo que va a hacer es qué valor hay en esa posición del arreglo, ¿ya? Store, lo que va a hacer es en un valor, en el índice del arreglo, en el índice, dado un índice, y el valor, él va a colocar en esa posición del arreglo un valor y nos va a devolver un arreglo con ese nuevo valor. Swap, lo que va a hacer es intercambiar los valores que se tienen en dos índices dados, ¿no? Se intercambian los valores, swap. Y va a devolver un arreglo con esos dos valores intercambiados. Acá, igual, nos dice si dado dos índices del arreglo y sus valores son iguales, nos va a retornar un valor booleano, ¿no? Algunos axiomas acá que se puedan dar es para todo A que pertenece a la estructura de arreglo, y J que pertenece a los índices, y X que pertenece al conjunto de valores, se pueden dar los siguientes axiomas. Si yo quiero recuperar
el valor que está en el índice I, ¿ya? En el índice I de un arreglo que acabo de crear, entonces ese arreglo está vacío, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier índice que le dé, no hay valor, entonces debería retornarnos un error, o sea, no existe, porque acabo de crearlo, el arreglo, por lo tanto está vacío y no hay que recuperar, no hay valor, no debería dar un error. Si yo quiero recuperar de un arreglo, ya, de un arreglo, si yo quiero recuperar si yo quiero recuperar, este es el arreglo, esto de aquí, y esto es el índice, ¿ya? Entonces, si yo quiero recuperar, después de aplicar, voy a adicionar al índice en la posición y el valor X, voy a adicionar al arreglo A, y luego voy a recuperar en la posición J después de aplicar esta operación, store. Entonces, podemos decir si I es igual a J, entonces retorne el valor X. De lo contrario, es lo mismo que recuperar J de A directamente, ¿ya? Entonces, si son iguales los índices I y J, entonces nos va a retornar X, el valor X. De lo contrario, va a ser lo mismo que recuperar del arreglo A, el valor que esté en la posición J, ¿ya? Entonces, si estos son igual, entonces retorna X, de lo contrario, va a retornar el valor que se encuentra en la posición J del arreglo A. Esas serían algunas de las axiomas y podemos seguir aumentando también más funciones y más axiomas, ¿no? Esos son los básicos. Podemos aumentar algunas funciones más, ¿ya? Bueno, el swap ya lo tenemos, que es el que intercambia intercambia los valores de dos índices del arreglo y nos da un arreglo con esos valores intercambiados. Acá la pregunta es si dado el índice y el valor, si en ese lugar, en el índice y el valor, es igual. O sea, si yo le doy en la posición 3, el 6 está almacenado, el 6 ahí es igual. Si es igual, entonces retorna un valor booleano. Acá nos retorna el valor mayor entre dos índices, entre los valores de los índices que se da. O sea, si yo doy la posición 4 y la posición 10, los valores que están almacenados en esa posición, ¿cuál es el mayor? ¿Ya? ¿Cuál es el mayor entre los elementos que están almacenados en esos índices? Igual, acá dados dos índices, nos debe recuperar, va a validar si los valores en esas posiciones son iguales y nos va a retornar un valor booleano, falso, verdadero. Si yo doy la posición 5 y la posición 10, él va y busca los valores de la posición 5 y la posición 10 y los compara. Si son igual, devuelve true, de lo contrario, devuelve falso. ¿Ya? Y podemos también aumentar algunos, bueno, ya está, estos axiomas son los mismos que mencionamos anteriormente, pero podemos aumentar tanto funciones como axiomas para dárselo. ¿Para qué hacemos la especificación formal? Hacemos la especificación formal, acá vuelvo a insistir el tema. Acá no se piensa en sistemas computacionales. Acá no se piensa en el lenguaje, no se piensa en qué estructura de datos voy a utilizar, de las existentes, por supuesto, en los lenguajes de programación. ¿Qué voy a usar? Acá se define el comportamiento, los conjuntos del TAD, en este caso estamos hablando de arreglo, y cuáles son las posibles operaciones, ¿ya?, o funciones que se vayan a determinar.
¿ya? O que se van a utilizar, ¿ya? Y los axiomas, cuáles son las excepciones o consideraciones que se tienen sobre cómo aplicar las funciones, cómo se deberían usar las funciones que hemos definido en la parte de funciones, ¿ya? Vamos a... Bueno, entonces esto ya también ya lo vimos y de esa manera es como se define o se especifica un TAD. Bien, hasta ahora hemos hablado todo lo que son cómo una matriz se puede almacenar un vector y cómo podemos trabajar en un vector y olvidarnos que existe la matriz. Hemos visto también la especificación formal del arreglo, de las operaciones que se pueden hacer, un par de axiomas que se pueden definir sobre las funciones que están definidas en el arreglo. Ahora bien, vamos a ver lo que son ya las matrices esparcidas. Ustedes conocen las imágenes, ¿no? Una fotografía. Una fotografía es un conjunto de píxeles, ¿no? En memoria, ya que se define y en cada píxel se guardan distintos colores. Una imagen, por ejemplo, satelital, tiene mil por, qué sé yo, puede tener 5.000 por 5.000 celdas, ¿ya? Y cuando mostramos una imagen de satélite o una imagen de un dron tomada, dependiendo de la calidad de la resolución, pues mientras más alta es la calidad, más alta es la resolución, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el ejemplo que estamos mostrando hay, son círculos de los Juegos Olímpicos, digamos, ¿ya? Que está en una pantalla y que está compuesta de la siguiente manera. Entonces, esta es una matriz que tiene 38 filas y 49 columnas. 38 filas y 49 columnas. Si ustedes multiplican 38 por el 49, tiene 1862 celdas. Y dentro de estas 1862 celdas se han dibujado los círculos que están definidos ahí de color amarillo, verde, rojo, plomo y azul. ¿Ya? Están definidos. Entonces, en la matriz A se dibujan 5 círculos. 5 círculos, se dibujan 5 círculos. Cada círculo ocupa aproximadamente 50 celdas, dice, marcados con valor distinto de 0. Entonces, fíjense que el círculo de color rojo tiene valor 1, el círculo de color amarillo tiene valores 2 y así sucesivamente lo tienen 3, 4 y 5. ¿Ya? Significa entonces, por lo tanto, de que de las 1862 celdas, solo existen 250 celdas con valores distintos de 0. Por lo tanto, se ocupan 250 celdas, que es el 13% del total de celdas. ¿Ya? Entonces, existen 1612 celdas con valores con 0, fíjense, o nulos, sin ocupar. Lo que quiero expresar es que hay 1612 celdas que no lo ocupamos. Entonces, ¿esto qué implica, joven? Que 1862 posiciones de memoria van a estar ocupadas en el computador, ¿ya? De las cuales solo 250 son útiles y 1612 son inútiles, o sea, están ociosas, estamos ocupando posiciones de memoria simplemente. Entonces, para eso hay que buscarle una solución. Nosotros como programadores, como desarrolladores, tenemos que siempre optimizar los recursos computacionales, ¿no es cierto? En todo sentido, no solo aquí en la programación, sino en distintas situaciones. Las bases de datos también se optimiza bastante. Y con más razón en memoria, que las memorias son muy escasas y además tienen su límite, ¿no? Todas las memorias tienen su límite. Entonces, cuando una matriz tiene muchos elementos cuyos valores, más que decir 0, son ociosos,
A eso se le llaman matrices esparcidas. No existe una definición precisa que digamos para decir cuándo podemos llamarle esparcida, pero se estima, dice, que si se tiene un 50% de celdas sin ocupar, podemos ya decir que es una matriz esparcida. No es una regla general, pero podemos tomar como parámetro ese número, un 50% de celdas ociosas, ya podemos llamarle matrices esparcidas. Por lo tanto, una matriz esparcida requiere considerar, lo que yo le decía, una alternativa para su representación. Por ejemplo, si tenemos una matriz de A de M por N, entonces podemos tomar como parámetros, le decía que si existe un 50% de elementos con valor 0 o valor que no se ocupa, se tiene que buscar una forma de almacenar esos elementos que sean distintos, solamente almacenar los elementos que vamos a ocupar o que tienen un valor, un significado para nuestro trabajo, para cualquiera que sea. Entonces, cada elemento de la matriz A y J que sea distinto de 0, o sea, que tenga un valor, se va a ocupar, es definido por una fila y una columna y el valor. Entonces, esto implica que tenemos que usar otro arreglo, ¿ya? Es necesario utilizar un arreglo que tenga T fila y 3 columnas. T fila y 3 columnas. Y es aquí donde T es el número de elementos distintos de 0. O sea, aquí T significa, si hay, como vimos anteriormente en la anterior diapositiva, nos dice acá que 250 celdas son las que se requieren para almacenar, aproximadamente para almacenar estos círculos. Por lo tanto, acá podemos decir que nuestra matriz para almacenar solamente los valores de los círculos, tenemos que tener T, o sea, 250 filas, para almacenar esos números, esos valores distintos de 0. Hay que adicionar una fila, esta que está verde en esta nueva matriz, para definir el tamaño de la matriz, o sea, en la fila 1, en la fila 0, aquí vamos a almacenar. ¿De qué tamaño es la fila? De M. ¿Cuántas filas tiene? M. ¿Cuántas columnas tiene? N. Y T, vamos y contamos cuántos valores distintos de 0 hay en la matriz original. En este caso, por ejemplo, serían 2. Y aquí se pone 2. T es el valor, la cantidad de elementos válidos o distintos de 0 en este caso. Y luego, si hacemos referencia a este ejemplo, vamos a decir, solo vamos a almacenar en esta nueva matriz los valores distintos de 0. Fíjense que en este caso es una matriz esparcida que solo son útiles 2 celdas, donde está el valor X y donde está el valor X1. Entonces, ¿qué vamos a almacenar? Tomamos la posición, la fila I y la columna J, donde está almacenado X. Decimos, a la X está almacenado en la fila I, columna J. Y la X1 está almacenado en la columna I, columna J. ¿Ya? Y lo vamos almacenando acá en nuestro nuevo vector. ¿Ya? Esto, si nosotros traspasamos estos datos a un vector de esta naturaleza, ustedes se van a dar cuenta que vamos a reducir el espacio en memoria de manera significativa. Se va a reducir. Fíjense que acá se hace una matriz de 3 por 3, serían 9 celdas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 4, 24 celdas. Acá hay 24 celdas que tiene la matriz y acá solo de 24 se va a reducir a 9 posiciones de memoria, cuando antes estábamos utilizando 29 posiciones de memoria. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, esta alternativa de almacenar los elementos de una matriz esparcida en una nueva estructura, que es la que tenemos acá, si bien es cierto, nos ahorra bastante espacio en memoria, sin embargo, hace que los algoritmos sean complejos. Y ahí lo vamos a ver cuando hagamos la suma de 2 matrices, háganlo con una matriz común y corriente, y después vamos a hacer los ejercicios para que ustedes hagan la suma de matrices, pero utilizando esta otra alternativa de almacenamiento. Nos ahorramos
espacio, pero nos complicamos con los algoritmos que hacen complejos. Por ejemplo, un triángulo está en una matriz de 25 por 25, entonces estamos hablando de tener una cantidad de memoria que vamos a ocupar de 25 posiciones de memoria, porque cada celda ocupa una posición de memoria. 625 posiciones de memoria vamos a ocupar del computador solo para dibujar este triángulo. Este triángulo tiene uno de sus lados 18 celdas, el otro su lado 17 y el otro lado, el tercer lado, tiene 16. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos ahorrarnos espacio, en lugar de utilizar 625 posiciones de memoria, pues vamos a utilizar 52 por 3 posiciones de memoria. Fíjense que de 625, si hacemos esta multiplicación, nos vamos a reducir a 156 celdas, lo que implica, dice, un ahorro de un 75% de uso de memoria. O sea, estamos mejorando el uso de memoria. El uso de memoria cuando estamos desarrollando programas es muy importante para optimizar. ¿Ya? Tenemos que preocuparnos, no es crear una matriz de 1000 por 1000 y vamos a dibujar un triángulo, sino que si eso lo hacemos correr en un sistema multiusuario, o sea que varios usuarios dibujen este triángulo en un solo computador, hay que multiplicar 625 por la cantidad de usuarios que van a usar ese servidor. Aún ahí todavía se complica. Si es un computador monousuario, pues solo ese usuario va. Pero si usted habla en varias sesiones para dibujar un triángulo, vamos a suponer que 1000 personas van a usar. Es multiplicar por 1000 las 625 y ahí sí que puede colapsar nuestro sistema computacional, ¿no es cierto? Entonces la idea es, con las matrices PAR, es reducir el uso de memoria y lo que implicaría que vamos a tener una estructura, una matriz A de 52 por 3. Ustedes me dirán, ¿por qué 52? Si son 51 filas, porque no se olviden que en la primera fila vamos a almacenar la cantidad de filas que tiene la matriz original, la cantidad de columnas que tiene la matriz original, y este 51, ¿de dónde sale? 51 es la suma de 16 más 17 más 18, da 51 elementos distintos de 0. O lo que se puede decir, 51 elementos válidos, que vamos a usar. Los demás están en blanco, no lo utilizamos para nada. Luego, a partir de la fila 2, lo que decimos, en la fila 40, entonces venimos a la fila 40, ¿ya? En la fila 4, y en la fila 4, columna 20, fíjense, fila 4, columna 20, eso es lo que estamos almacenando. En la fila 4, columna 20, está almacenado el valor 2. ¿Ya? El valor 2. En la fila 4, columna 20, está almacenado el valor 2. Y eso es lo que vamos a colocar acá. En la fila 4, 20, está almacenado el valor 2. Luego vamos recorriendo. En la fila 5, columna 19, fila 5. Fila 19 está almacenado el valor 3. Entonces acá decimos el valor 3. Y así vamos recorriendo fila, columna, y vamos a ir almacenando hasta que vamos a llegar a la fila 21, que es esta de acá, a la fila 20, que es esta de acá, y ahí está almacenado el valor 1. ¿Bien? Entonces, de esta manera, es como debemos traspasar la información de una matriz que tiene muchos elementos sin ocupar y que ocupan memoria. Solo vamos a pasar a la nueva matriz los elementos que son válidos o son distintos de 0. Y ese es el procedimiento. Entonces, hacer un algoritmo que haga esto va a ser muy fácil, de pasar de una matriz A a una estructura A con menor cantidad de uso de memoria. Ese es el objetivo de cuando en realidad las matrices esparce
ocupa mucha memoria, lo vamos a pasar a una nueva estructura, una nueva alternativa de almacenamiento. Sin embargo, vuelvo a repetirle, por ejemplo, la suma, si ustedes hacen la suma de estos números que están acá, de dos matrices que tengan dos triángulos, es muy fácil hacer. Son dos ciclos, dos por i de 1 hasta j y el otro por k de 1 hasta, y hacen la suma de cada elemento que está en la misma posición. Ahora, cuando hacemos el algoritmo de suma utilizando esta nueva estructura, ahí es donde tenemos que pensar otro algoritmo. Ya no va a ser tan fácil, el algoritmo se pone más complejo. Reducimos, ahorramos espacio, pero nos complicamos con los algoritmos. Ahora, acá vamos a ver algunas... ya. Entonces, vamos a utilizar la siguiente estructura para copiar una matriz SPAR. Entonces, vamos a utilizar el máximo número de fila, en este caso voy a poner 100. El máximo número de columna va a ser 3. ¿Ya? Y hay un número máximo que es la multiplicación de máxima columna de fila por máxima número de columna. ¿Ya? Vamos a definir una matriz sparse, ¿ya? Con valores enteros, ¿ya? De valores enteros. Y vamos a tener T, que es el contador de números de filas llenas, y C, que es la cantidad, esta de acá, C es la cantidad de números diferentes ceros. Entonces, T es la cantidad de filas llenas y C es la cantidad de elementos diferentes ceros. Esta estructura vamos a utilizar para, en este lugar, almacenar las matrices esparcidas. ¿Cómo vamos a cargar de la matriz A a la matriz esparcida? ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es, obtenemos la cantidad de filas de la matriz original, ¿ya? Obtenemos una variable que se va a llamar F, y la cantidad de columnas de la matriz original en C. ¿Ya? Se colocan estos datos en la primera fila, en la posición 0, eso es lo que estamos haciendo, de la matriz esparcida. Entonces ponemos, hemos contado cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz original, y colocamos 0 porque no sabemos cuántos elementos distintos de 0 hay en la matriz original. Por lo tanto, nosotros aquí recorremos desde la posición i igual a 0 hasta la cantidad de filas que tenga la matriz original, y recorremos con otro for las columnas hasta la cantidad de columnas que tenga la matriz original. ¿Y qué vamos haciendo? Si todos los valores distintos de 0 se lo vamos a poner a la nueva estructura en la posición, le decimos, en la posición i, j se encuentra almacenado el valor de la matriz m, i, j. Entonces lo que estamos haciendo en esta parte, para un poco ilustrarle rápidamente, estamos haciendo esto, vamos cargando. Primero lo que hicimos es cargar la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Aquí le pusimos 0 porque no sabemos de antemano cuál es la cantidad de valores distintos de 0, tenemos que contar previamente. Entonces, y luego vamos traspasando en la posición IJ el valor que se encuentra almacenado en la matriz original. En la posición IJ, donde se encuentra el valor 3 y así sucesivamente. Eso es lo que estamos haciendo con este algoritmo. Cargar, entonces, es pasar de la matriz A original a esta nueva estructura de datos, ¿ya? Y se va contando, ¿no? Se va contando cuántos elementos de C existen. Entonces, eso es lo que se va haciendo. Y como C acá lo tenemos, va incrementando. Entonces, una vez que salga de los dos bucles, le decimos la matriz SPAR, en la posición 0,2 estará la cantidad de elementos distintos de 0. Y el que cuenta la cantidad de elementos distintos de 0 es el valor C.
Bueno, eso sería para pasar. Ya yo le pasé toda esta documentación, lo tienen en recursos, ¿ya? Y de ahí vamos a trabajar sobre lo que ya está hecho. Ustedes van a aumentar algunas funciones sobre las matrices esparsas. Y en la vida real se dan muchas situaciones, en juegos, en imágenes y demás situaciones, en la cual se utiliza mucha memoria para poder representar alguna situación del mundo real. Por ejemplo, la idea es de esta aplicación es repetir varias veces el experimento hasta que la rata recorre el camino sin haber pasado por algún camino falso. Entonces lo que hace acá es esta rata tiene que ir de este punto y llegar a este punto. Entonces él va a recorrer, va a entrar, todo lo que es negro son caminos, lo demás son bloques que no puede caminar. Entonces la rata va a entrar acá y va a venirse de nuevo para atrás. Ya no puede volver por el lugar que ya recorrió, como que lo marca. Ya entré aquí, lo marca con X, dice ya no puedo entrar acá y sigue. Ya va a intentar venirse hasta acá, como no llegó a su final, se regresa, ya, va a regresarse y lo va a marcar, dice ya recorrí esto, también ya recorrí esto otro, y puede venirse para atrás, puede subir, llegar acá. Como ya recorrió esto, va a seguir su camino, puede andar en todos los caminos posibles, de tal forma que en algún momento él va a llegar a este lugar. Es un experimento real, dice, que trata de que la rata recorra el camino sin haber pasado por algún camino falso. Entonces, en este modelo, por ejemplo, en este ejemplo, ¿cómo se podría representar? Las paredes serán representadas con 1 y los caminos con 0 en una matriz de M por N. Entonces el ratón siempre estará en una posición IJ de esta matriz, en una posición IJ. Si se encuentra acá, va a estar en la posición I, columna J, en la matriz M. La entrada necesariamente, dice, es en la posición 1, 1, donde se encuentra actualmente. Y la salida necesariamente es la posición NM. Por lo tanto, el ratón tiene posibles movimientos, ¿ya? En una posición IJ. Entonces, si el ratón se encuentra en este lugar, dice que el ratón tiene que recorrer, recorrer los valores con 0. Y si está en una posición dada como la que tenemos IJ, él va a tener 8 posibles movimientos, ¿ya? Entonces el primer movimiento, y este movimiento lo va a hacer con las manecillas del reloj, ¿ya? Como gira las manecillas del reloj. Entonces va a empezar acá en el norte. Bien, otra vez, las disculpas del caso, otra vez el internet. Continuamos entonces. Entonces este decía que si el ratón está en la posición IJ, tiene 8 posibilidades para moverse, ¿ya? Tiene la posición, si se va al norte, y tiene que disminuir en -1, ¿no? O sea, una celda para arriba, y J se mantiene, entonces es el primer movimiento. Si se va al noroeste,
A I y a J, a I se le I va a valer menos 1, o sea, menos una fila. Y J va a aumentar en 1, o sea, se puede mover a esta posición. Se puede mover aquí, luego acá. ¿Cómo hacemos para que se mueva al este? Tenemos que mantener I y sumarle a J más 1. ¿Cómo hacemos para que se mueva? Ingeniero, no se le escucha. Hola. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola. Ingeniero, lo escuchamos. Ah, ok. Está sumamente intermitente la señal por aquí, por mi zona. Bueno, los posibles movimientos, entonces, le decía, del ratón, si se encuentra en la posición IJ, están dadas acá, son 8 posibilidades. Si nos al suroeste, entonces va a ser I más 1, J más 1. Si nos vamos al sur, tenemos que sumarle a la I más 1 y J se mantiene. Si nos vamos al suroeste, le vamos a sumar a la I más 1, a la J menos 1. Y si nos vamos al oeste, lo mismo, ¿ya? Y si nos vamos al noroeste, lo mismo, ¿no? Tenemos que restarle a I1 y a J1. Entonces, esas son todas las posibilidades que tiene el ratón para moverse cuando está en una posición IJ. Si todas las posiciones adyacentes tienen el valor 0, entonces el ratón se puede mover a 8 posibilidades. Es decir, si aquí hay 0, 0, 0, todo es 0, él se puede mover. Pero, ¿qué pasa si hay 1, 1, 1, 1, 1 y solo tiene, digamos, esta salida con 0? Entonces, la única alternativa es por acá. Las demás estarán cerradas con valor 1 o con bloques. Nosotros los bloques los vamos a representar con 1 y los caminos con 0. Por lo tanto, esas son las posibilidades. Si aquí hay un camino, hacia aquí hay un valor 0 y aquí un valor 0, él solo tiene 2 posibilidades, ir al norte o ir al sur. Si todo su alrededor está con 0, él tiene 8 posibilidades. ¿Ya? Entonces, ese es cómo trabajaría el algoritmo, digamos, para que se mueva el ratón. Pero también hay, como siempre, hay consideraciones. ¿Qué pasa si el ratón está en la posición 1,5? Es decir, aquí está el límite, no porque haya bloques, sino que hasta aquí, pues, vamos a suponer la barda del cuadro, ¿ya? Entonces, él no va a poder moverse al norte, ni al noreste, ni al noroeste, ¿ya? Solo tiene ¿cuántas posibilidades? 4 de moverse, siempre y cuando también tenga algún camino. Entonces, aquí hay un 0, solo tendrá esta alternativa. Si aquí hay un 0 y aquí hay otro 0, él puede moverse para acá o para allá. Y los demás están con 1. Entonces, la idea es considerar también esos extremos. Entonces, en este caso, cuando I vale 1 y
y es igual a n, podemos considerar es aquí como si tuviera una barda, ¿ya? No puede su límite hasta aquí, no puede subir para allá. Y vamos a suponer que este tiene 1, este tiene 1 y este tiene 1. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene para moverse? Acá y acá. No va a poder porque aquí son bloques, estos son bloques. Y hay las consideraciones, cuando i es igual a 1, hay que considerar. Cuando i es igual a n, hay que considerar. Cuando j es igual a 1 y cuando j es igual a m, hay que, ¿qué pasa en esa ubicación? ¿Qué va a pasar? Cuando i es igual a 1, entonces vamos a tener acá i igual a 1. No hay movimiento para este lado, ¿no? No se puede porque aquí está, hasta ahí llegó el límite. Cuando i es igual a n, sería este otro lado. El ratón se va a encontrar aquí. O sea, no hay movimiento para este lado de acá porque la barra ahí está. Y cuando i es igual a 1, no hay movimiento para esto. El ratón se encuentra acá. ¿Qué pasa cuando j vale 1? Estamos hablando también que acá hay otra barra. Estamos hablando de, ¿qué pasa cuando j vale m? Vamos hablando que acá hay otra barra. Entonces, el ratón puede estar en estas esquinas y ahí las posibilidades de moverse son diferentes. O cuando se encuentra también por acá. Cuando se encuentra aquí no puede moverse ni para allá ni para acá. El ratón solo tiene esta otra, siempre y cuando tenga valores 0, ¿no? Cuando se encuentra en este lugar no puede moverse para acá. Lo mismo acá en el otro extremo. Cuando el ratón se encuentra en esta parte de acá, no puede moverse para acá. Cuando se encuentra en la esquina, no puede moverse para allá y no puede moverse para acá. No es porque tengan valores 0, sino que ahí son los límites del área donde él se pueda mover. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a la diapositiva anterior, entonces estas son las posibilidades. Si el ratón se encuentra acá, fíjense que no puede irse para este lado, ni para arriba, ni para el lado izquierdo. La única alternativa es bajar a este lado. No puede irse para este lado porque está bloqueado. No puede irse para este lado, pero la única alternativa que tiene nuestro amigo ratón, es ir a esta celda. Y si está en esta celda, ¿para dónde se puede mover? Ya no puede volver al lugar que estuvo anteriormente. Si está en esta celda, nuestro ratón se va a mover para acá, para el este y para el sur. No tiene otra alternativa. Lo demás estaría bloqueado. ¿Qué pasa si se encuentra aquí, por ejemplo, el ratón? No tiene otra alternativa que volverse para atrás, ¿no? Y seguir. Y así sucesivamente, con los movimientos definidos, los posibles movimientos que se tienen acá es lo que nosotros tenemos que considerar al momento de elaborar un algoritmo, por ejemplo, para el movimiento de este objeto del ratón, ¿no? Bueno, y eso es toda la teoría de lo que son las matrices esparcidas. Recapitulando, una matriz esparcida es aquel cuyos elementos, por lo menos en un 50%, cuyas celdas, cuyas posiciones de memoria no se ocupan, tan ociosas. Por lo tanto, hay que traspasarla a una matriz esparcida, a una nueva estructura, perdón, que tenga 3 filas y 3 columnas. En la primera fila se pone la cantidad de filas y columnas que tiene la matriz original y se pone la cantidad de elementos distintos de 0. Y luego se va poniendo en qué posición IJ se encuentra el primer valor distinto de 0. En qué posición IJ. Y así sucesivamente se hace el algoritmo. Ahora, como ejercicio y que ya están definidos allá, ustedes tienen que hacer el siguiente ejercicio. La suma de dos matrices, eso lo pueden encontrar en cualquier bibliografía del algoritmo. La suma de dos matrices tiene que tener las mismas filas y las mismas columnas A y B, y C también es resultado, tiene las mismas filas y columnas, con una matriz normal, o sea, una matriz normal. Ahora, el mismo ejercicio, pero con una matriz esparcida, es decir, que A y B tienen que
pasarse, ahorrar espacio, vamos a suponer, no se pongan a hacer un ejemplo ustedes de ciertos elementos, le ponen cualquier valor a la matriz A y a la matriz B, de tal forma que un buen porcentaje tengan valores 0 y un buen porcentaje, digamos 50-50% con valor distinto de 0, tanto a A como a B le colocan esos valores, y entonces A la tienen que pasar a una nueva matriz. ¿Ya? Lo que tienen que hacer es que A lo tienen que pasar a una nueva matriz y B lo tiene que pasar primero a una nueva matriz, ¿ya? A', ¿de qué tamaño es? De T por 3. Porque T es la cantidad de elementos distintos de 0 que tiene A, y lo mismo tienen que hacer con B', igual es una matriz de T por 3. Igual, que se van a almacenar aquí todos los elementos distintos de 0. Entonces, primero me van a hacer la suma de matrices normal, una matriz normal, y luego me hacen con una matriz esparcida. Y lo mismo acá, ¿no? C, tendría que tener una C' con las mismas dimensiones, T por 3 también. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer en el inciso B es traspasar A la nueva estructura, traspasar B a la nueva estructura, y luego sumar estas dos, hacer el algoritmo para que sume A más B, y pasarlo a la matriz C' también que tenga T por 3. Eso es lo que tienen que hacer. Y hay otro trabajo práctico acá que es implementar el lenguaje C#. Acá también me tienen que implementar el C#, ¿ya? Por favor. Eso no lo coloqué, pero me tienen que implementar. Utilizando matrices esparcidas. Tienen que hacerme la multiplicación de B por C, y ponerla A, pero esta tiene que ser matrices esparcidas, B y C, y lo mismo tienen que hacer, traspasar primero a una nueva estructura, y multiplicar de esa nueva estructura. Van a ver la complejidad de los algoritmos, simplemente, y igual van a conseguir bastante bibliografía al respecto. También en una matriz esparcida, o sea, dada una matriz A, ustedes la tienen que pasar primero a una matriz A' de T por 3, y dentro de esta nueva matriz tienen que buscar los elementos de la diagonal principal, mostrarnos una lista de elementos. Y tienen que revisar los algoritmos e implementarlos del libro Horowitz, la página 54, transpose, y traspuesta se llama, ¿no? Respuesta en inglés. Traspuesta en la página 54 y fast traspuesta en la página 56. Revisen los algoritmos, ya están los algoritmos, es revisarlo, analizarlo e implementarlo. ¿Dónde están esos datos? Ahora se los voy a pasar. En el tema 3, ya está la actividad. Ya está la actividad. ¿Y en qué consiste esta actividad? Está el trabajo 1. Trabajo práctico 1. Que dice desarrollar los algoritmos en C# para las siguientes operaciones. A
sumar A más B, la matriz A más B en C, usando matrices normales, y usando matrices par, igual lo mismo. Esa es una actividad. Y la siguiente actividad es implementar el lenguaje C# la multiplicación de B por C, utilizando matrices esparcidas, todo es utilizando, listar los elementos de la diagonal principal, utilizando matrices esparcidas, y revisar los algoritmos transpose y fast transpose, página 54 y página 56, donde se encuentra el libro, ya también se los puse a disposición de ustedes. Libro de Horowitz, aquí está, lo pueden bajar, es importante que se lo bajen completito, es un poco largo, pero es importante que se lo bajen porque vamos a ir haciendo varios ejercicios. Y además mucho de la teoría y de los ejercicios que están planteados acá son extraídos de este libro, que es un libro básico, muy importante para la parte de especificación formal sobre todo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ustedes me hacen estas actividades, aquí está la fecha y todo lo que están las condiciones que tienen que hacer. ¿Dónde está el tema de la aplicación como tal? Se encuentra en recurso, está aquí TAD Sparse. ¿Ya? Lo bajan el TAD Sparse y ya tienen también ahí las bases para desarrollar. Y ahorita les voy a también compartir esa partecita. Lo bajan y suben el Visual Studio. Voy a compartir el Visual Studio. Ahí está. Y ahí tiene una clase, se llama CLS Spar. ¿Ya? CLS Spar. Y ya está definido el vector B donde van a pasar los valores distintos de 0 de la matriz Spar. Ya está. Tiene un máximo de 1000 elementos, 1000 filas y 3 columnas, tal como lo hemos definido en la especificación formal. Can será la cantidad de celdas llenas en el vector B, y N es la cantidad de filas en la matriz A original, y M es la cantidad de columnas de la matriz A original. Y tenemos los constructores, lo que hace es simplemente llenarlo de 0, el vector B, ¿ya? Lo llena todo de 0 y va incrementando y en más 1, ¿ya? Este también es otro constructor, ¿ya? Y acá hay un clear arreglo que no está en la especificación, pero se lo limpia cada vez, ¿no? Se lo pone en 0, ¿no? Esta es una función para mostrar el arreglo, ¿ya? Lo que hace es mostrar el arreglo, ¿ya? Hay otra función, mostrar el vector. Este muestra el arreglo original y este muestra el vector Spar, ¿no? Donde se guardan la información que hay en el arreglo original, se guarda en el vector B, y estas son simplemente para hacer print, y lo pone en una cadena, ¿ya? Y la muestra la cadena, lo concatena y lo muestra, ¿ya? Aquí está la función para cargar de la matriz al vector, ¿ya? Aquí está en esta, aquí obtenemos N, la cantidad de filas, la cantidad de columnas, y empezamos a pasar de la matriz A al vector, lo que hay en la posición IJ, el valor, y se va contando cuántos valores hay. Y al salir de acá, se actualiza cuántos valores distintos de 0 hay en la matriz original. Y aquí tenemos la suma, calcular la sumatoria de los elementos mayores de 0 que están en A partir de B. Es decir, nosotros acabamos de hacer la sumatoria de los elementos mayores de 0 que están en A partir de B. Lo único que hacemos es recorrer el vector y ver, como en el vector B ya están todos los valores distintos de 0, lo único que hacemos es sumar, ¿no es cierto?
sumar a la variable S el valor y nos va a retornar S al finalizar el loop, ¿no? Fíjense que para hacer esta operación es facilita, es solo un recorrido del vector, ¿ya? Y preguntar si es mayor a 0, entonces sume y retorna S. Ahora, a esto es lo que ustedes van a aumentar, lo que está en la actividad. A esto van a aumentar ustedes, a esta estructura, van a aumentar lo que le acabo de indicar en la diapositiva. Van a aumentar la suma de matrices, el algoritmo para la operación suma de matrices, le van a mandar A, B, y va a retornar una nueva matriz con la suma de esos elementos. Y lo van a hacer utilizando esparcida, A y B, también los mismos elementos, y van a ver que el algoritmo va a variar. Van a haber dos algoritmos. Uno, suma de matrices normal y suma de matrices esparcidas, así le pueden llamar, suma normal y suma esparsa. Y todos estos ejercicios que están abajo lo van a hacer también en base, utilizando esta misma clase. Lo que van a hacer es aumentar la multiplicación de B por C. Entonces se multiplica B por C, pero utilizando matrices esparcidas. Listar los elementos de la diagonal principal utilizando matriz. Entonces, todas estas actividades la van a anexar, ¿ya? La van a anexar a el proyecto CAPP, donde se encuentra y que ya están, ustedes lo pueden bajar. Aquí aquí más abajo crean suma normal de matriz y más abajo suma normal de matrices utilizando matrices esparcidas, y así sucesivamente van a ir haciendo los demás ejercicios anexando a la clase, a esta clase, o podrían hacer otra clase llamando a estas funcionalidades que ya están definidas. Ustedes vean cómo lo organizan de la mejor forma. ¿Qué me van a enviar? Me van a enviar la clase, ¿ya? La clase con los algoritmos que se están pidiendo en la plataforma. Ahí están la fecha y las horas en las cuales tienen que presentar. Bien, hay un cuestionario para resolver, ¿ya? Seguidamente. Son las 9:13, nos vamos a dar unos 5 o 10 minutos de descanso y luego empezar de paso, repasan todo lo que es especificación formal, sus TAD que me han mandado como trabajo práctico, ¿ya? Porque sobre eso, TAD conjunto, TAD fecha, TAD hora, TAD natural y toda la teoría sobre especificación formal, ¿ya? Entonces, empezamos, tienen 15 minutos, a las 9:30 empezamos con el examen tal como está planificado. Entonces, mientras nos tomamos un vaso de agua por lo menos, ¿ya? Entonces nos vemos en 10 minutos.